Así, Leila Vitar, ¿para dónde viajamos? Vamos a ir para Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una conferencia de prensa extensa que dio el canciller Sergei Lavrov. Estuvo junto a la portavoz de la Cancillería rusa también, María Zaharova. Y se refirieron a varios temas. La idea fue hacer un resumen de lo que fue la diplomacia rusa en el año 2024. Y bueno, fueron marcando los ejes de esa diplomacia, de la gestión de Rusia a nivel internacional, la relación con el resto del mundo y temas que son claves en la agenda de Rusia, pero también a nivel global. Bueno, varios temas abordó Sergei Lavrov. Por ejemplo, dijo que Rusia está dispuesta a discutir garantías de seguridad para el país que ahora se llama Ucrania, dijo. Y ahí, básicamente, lo que explicó es que Rusia siempre estuvo de acuerdo en tener un diálogo sincero, pero que bueno, del otro lado no estaba en la misma actitud, con lo cual se llevó en el año 2022, después de una serie de situaciones que demostraron que se necesitaba una intervención rusa para proteger a la población rusoparlante en la zona del Donbass, no quedó otra que lanzar la operación militar especial. Dijo, estamos dispuestos a discutir las garantías de seguridad para el país que ahora se llama Ucrania o para una parte de este país que aún no se ha autodeterminado de ninguna manera. A diferencia de Crimea, Donbass y Novorossiya, pero dada la importancia de este aspecto de seguridad, el contexto euroasiático será dominante. Así que dijo, para resolver el tema se van a tener que abordar otros que van más allá de Ucrania. Dijo Lavrov, que va marcando la cancha un poco a la próxima administración de Donald Trump, que dijo que él resolvía el conflicto en 24 horas. Ahora, el propio equipo de Donald Trump salió a bajar un poco el tono de esas declaraciones y dijeron, no, bueno, esas declaraciones fueron en un contexto de campaña electoral. No se va a resolver en un día. Es poco probable que se resuelva en un mes, 2 o 3 meses, te diría. Yo creo que no les queda otra que seguir de alguna forma con con otra impronta, pero con la línea Biden hasta encontrar un punto de acuerdo con Rusia. No va a quedar otra que negociar. Y Trump sabe que Ucrania no está en las mejores condiciones, la OTAN en general no está en las mejores condiciones para negociar ahora. Tal vez lo estire un poco más para llegar a una mesa de negociación con una situación más favorable para Occidente. Vamos a ver qué pasa. Volvamos un poco sobre la frase de Lavrov. Lo que está diciendo él es, acá se discuten fronteras. Se discuten fronteras, obviamente recordemos que toda la zona del Donbass, estamos hablando de Donetsk y Lugansk, pero también Zaporizhia y Gerson, tuvieron sus referéndums. Es decir, la población allí decidió ser parte de la Federación de Rusia. Eso los rusos no lo discuten, como tampoco discuten mucho menos Crimea. Ahí tenés central nuclear en Zaporizhia, en Donetsk y Lugansk tenés industrias de peso. Sí, hay minas de carbón también. Minas de carbón, de litio. De hecho, hace poco, una de las últimas ciudades que logró controlar Rusia se hizo con una de las minas más grandes en Europa de litio. Hay recursos estratégicos sumamente importantes. Pero acá Rusia lo que dice es, nosotros, digamos, el territorio que se conquistó y aparte que los propios habitantes decidieron formar parte de Rusia, eso no se discute, digamos, no va a ser parte de una negociación. Se van a discutir otras cosas relacionadas a la seguridad. ¿Cómo se garantiza? Obviamente Ucrania necesita también garantías de seguridad futuro, pero bueno, eso va a depender de si continúa en este camino de provocar a Rusia, que fue lo que desencadenó todo el conflicto, o si se sientan y digamos, hay un pacto que después se tiene que cumplir, porque sabemos que además, y ahora le vamos a escuchar a Lavrov, la OTAN después no cumple con las promesas. Dijeron que no se iban a expandir hacia el este y lo hicieron. Es un pacto que se hizo tras la caída del muro de Berlín. Sí. Y después, déjame hacer un paréntesis, porque en realidad nosotros no es que somos rusófilos ni nada, somos argentinos. Tal cual. Y miramos la política internacional desde el pueblo y desde el sur. Ahora, concretamente, cuando se habla de el inicio de la guerra de Ucrania, y los rusos dicen no, es una operación especial que inició Rusia, la Federación Rusia, sobre el Donbass, lo que hay que dar cuenta es que hay miles y miles de muertos desde el 2014 en adelante,
cuando arrancó esa revolución de colores, y que en las posiciones, en la interna de Rusia, en la política local, Putin venía muy moderado, porque hay quienes le decían mucho antes que había que actuar, y tardaron 7 años en actuar. Tardaron 7 años. De hecho, había también enojo por parte de la población rusoparlante porque se sentían abandonados a su suerte. Venían matando civiles constantemente y había grupos que estaban luchando por la propia autodeterminación. Bueno, se llegó a un punto de no retorno una vez que, además de estos años de masacre en toda la zona del Donbass contra los rusoparlantes, Ucrania además dice queremos ser parte de la OTAN. Ahí fue como el límite, ¿no? La línea roja que se cruzó. Pero lo que dice Lavrov es sencillo. No es solamente Rusia define y no hay ningún tipo de negociación. Lo que dice es necesario organizar al continente de forma tal que los asuntos de su parte central, Asia Central, el Cáucaso, Extremo Oriente, el Estrecho de Taiwán, el Mar de China Meridional, sean decididos por los países de la región y no por... Claro. Estados Unidos claro. O por Stoltenberg, se refería al ex secretario general de la OTAN. O sea, la OTAN no tiene que hacer nada en esta parte del mundo y siempre se ven todos, de alguna manera forzados a negociar con Occidente temas que no le competen a Occidente. Eso dijo Lavrov y también puso ahí, va marcando la cancha, como te decía, las condiciones en el terreno son las que son, claro, con una Rusia que viene conquistando territorio de una forma vertiginosa y una Ucrania que está cada vez más replegada. Bueno, cuando asuma Donald Trump, eso no va a variar. Sí, los analistas, hace tiempo los analistas lo que dicen es la guerra ya la ganó Rusia. Ahora, ese concepto que planteas es continentalismo. Sí. Versus atlantismo, que creo que es la gran contradicción que hay que poder entender en el marco de este nuevo orden mundial que se va desarrollando, ¿no? Así es. Si te parece, escuchamos un pequeño fragmento de lo que decía Lavrov. En este caso se refería al ese eslogan que tiene Occidente de el mundo basado en reglas que solamente, que tienen que respetar todos y ellos según les convenga o no. Escuchemos lo que dice el canciller de Rusia. En los últimos 30 a 35 años, los tiempos han cambiado drásticamente. La oposición a la dictadura occidental ha sido restaurada, no en la figura de la Unión Soviética, sino a través de nuevas economías emergentes como China, India, la comunidad asiática, el mundo árabe, los países latinoamericanos y la nueva Rusia, junto con sus aliados en la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad de Estados Independientes, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái, BRICS y muchas otras. Bueno, Mike Waltz, que va a ser el asesor de seguridad de Biden, también ya dijo que Ucrania va a tener que ser realista cuando le preguntaron por la discusión territorial y las nuevas fronteras. Dijo eso, Ucrania va a tener que ser realista. De alguna manera ya van preparando el camino porque saben que van a tener que negociar y que es imposible volver a la... Zelensky sigue hablando incluso hasta de recuperar Crimea. No solo eso, sino que insiste en que la única garantía de seguridad para Ucrania va a ser unirse a la OTAN y está esperando la invitación que no va a llegar. Pero aparte que sabe perfectamente que eso es prolongar el conflicto. De hecho, hubo propuestas no formales, pero sí se habló por atrás, digamos, por otros canales, de garantizarle a Rusia que Ucrania no se iba a unir a la OTAN por 10 años. Y después se veía. Putin dijo no, ni 10 años, ni 20, ni en uno, digamos, nunca va a ser seguro para Rusia que Ucrania sea parte de la OTAN y eso no se lo va a permitir. Bueno, Zelensky sigue con ese capricho. Rusia que dice, no vamos a discutir, no vamos a negociar en base a caprichos de Kiev y una de las condiciones fundamentales para poner fin a este conflicto es que Ucrania tenga el estatus neutral y no alineado. Así que, bueno, está por verse una vez que llegue Trump cómo se van a dar las negociaciones, pero no están bien posicionados para querer, si intentan imponer su posición en una mesa de negociación, porque lo que cuenta es el teatro de operaciones y cómo está la cuestión militar en el momento en que se esté negociando. Claro, el que gana la guerra es el que impone las condiciones. Así es. Sigamos escuchando entonces lo que decía Lavrov. Antes, bueno, comentar que
Dijo, por ejemplo, que está promoviendo Rusia, que es uno de los miembros integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, que se amplíe ese Consejo de Seguridad, pero que integre a países del sur global. Proponen a India o a Brasil, pero que Occidente se opone tajantemente y están esperando que, si hay una ampliación del Consejo de Seguridad, sean Alemania o Japón quienes integren, quienes se sienten en esas sillas que son aparte permanentes y decisivas. Sabemos que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad es el único órgano de Naciones Unidas que puede aprobar resoluciones que son vinculantes. O sea, tienen el poder para que se cumpla. Después pueden votar todos los países del mundo en una Asamblea General de Naciones Unidas y eso queda como para la foto y nada más. En cambio, el Consejo de Seguridad no, y los únicos que tienen voz y voto son los miembros permanentes. Claro, lo que dice Lavrov es: tanto Japón como Alemania son ciegamente obedientes a Estados Unidos. Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que sean parte del Consejo de Seguridad. Ahora, Brasil y la India tienen su juego propio. Sería difícil entender por qué Washington o no sé, Francia o el Reino Unido tengan argumentos para oponerse a estas candidaturas. Pero sigamos escuchando entonces un fragmento de lo que decía el canciller ruso en esta conferencia de prensa, donde hizo un repaso completo, profundo, de lo que fue la gestión de la diplomacia rusa a lo largo del 2024. Una vez más, otro bloque que hoy se opone a la multipolaridad y al movimiento por la multipolaridad. Parte del hecho de que, después del fin de la Guerra Fría, la carta no fue escrita para ellos. Tenían su propia carta, y ellos la llamaban la Carta Occidental, conocida como el orden mundial basado en reglas. Es cierto que nadie la vio, pero están jugando con esta idea a través de sus regulaciones. Bien, también habló Lavrov sobre el papel de Estados Unidos en lo que fue la planificación y ejecución de los ataques tanto a los gasoductos Nord Stream y recientemente al Turkish Stream. Ahí también hubo otro atentado que Rusia igual logró detener, pero que había una intencionalidad. Fue claramente el régimen de Kiev, pero sabemos que detrás de Ucrania está toda la OTAN. La idea es que no haya nada de gas ni energía en general rusa en Europa para posicionar el gas natural licuado estadounidense. Así que sigue hablando Lavrov y condenando lo que considera terrorismo energético. Para cerrar, comentar que este es un año importante a nivel de simbólico porque se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, por ejemplo. Y se va a hacer un acto es lo que fue, ¿no?, ese campo de concentración. Salió a hablar el director de Auschwitz, que es Piotr Sawinski, y dijo que no está invitada la delegación rusa. Claro. Se llama Día de la Liberación, dijo el director de Auschwitz, y no creo que un país que no entiende el valor de la libertad tenga algo que hacer en una ceremonia dedicada a la liberación. Sería cínico que Rusia estuviera allí. Es increíble. Después también dijo que, Benjamin Netanyahu está invitado, pero que aparentemente no va a participar. A Polonia debería cumplir. Recordemos que hay una orden internacional de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por haber cometido o por presuntos crímenes de lesa humanidad, por genocidio, básicamente. La Corte Penal Internacional emitió esa orden de detención y los países que son parte o que reconocen la potestad y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional tienen que respetarlo. Bueno, Polonia es parte y así todo dijo que Netanyahu puede ir y no va a ser detenido. Bueno, ese es el mundo basado en reglas del que claramente y con razón se estaba quejando Lavrov, porque son reglas para algunos sí y para otros no. The Times of Israel dijo que Netanyahu no tiene previsto estar en este aniversario número 80 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, pero que obviamente va a estar presente una importante delegación israelí. Sabemos que es un lugar que simboliza, ¿no?, lo que fue la barbarie del nazismo, pero esta decisión de excluir a la delegación rusa genera obviamente un debate en torno a la memoria histórica y a la revisión histórica que intentan hacer desde Occidente para reescribir el pasado, básicamente.
Recordemos que el 27 de enero de 1945 los soldados del Ejército Rojo fueron quienes liberaron Auschwitz y ahí desmantelaron toda esta maquinaria de exterminio que se calcula se llevó la vida de 1 millón de personas solo en ese campo de concentración. Pero nada, simplemente recordar el rol de Rusia, de la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial. De los más de 60 millones de muertos que dejó esa guerra, la mitad fueron rusos. Ni hablar, o sea, no hace falta seguir comentando el rol decisivo que tuvo la Unión Soviética, sobre todo porque las batallas más cruentas se dieron en todo el flanco oriental y fueron los soviéticos quienes lograron derrotar a las tropas nazis. Y bueno, después está la famosa foto, ¿no? Tan simbólica de los soldados rojos ahí en el Reichstag. Pero más allá de eso, digo, hay un cinismo y una doble vara tan evidente que va a quedar en evidencia otra vez cuando se dé entonces este acto por los 80 años de la liberación del campo de Auschwitz y no estén los rusos, pero sí esté la delegación israelí con todo lo que eso significa. Y bueno, por supuesto Estados Unidos, ¿no? Ni hablar, todos los demás países de Occidente. El posicionamiento atlantista de Polonia, que linda con Ucrania justamente, como también Bielorrusia. Casi es el único país que apoya la guerra de los que están fronterizos con Ucrania. Prácticamente el único. Gran aliado de Ucrania, más allá de algunas tensiones que hubo en el medio entre los gobiernos, es un gran aliado central, te diría. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en este 27 de enero cuando se desarrolle el acto, pero quería marcarlo porque bueno, también deja en evidencia que hay una intencionalidad concreta de borrar la historia, no lo van a poder hacer. Lunes 27 de enero. Preparemos un tema histórico ahí como para repasar todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en ese campo de concentración en Polonia. Internacionales entonces con Leila Vitar.